Bienvenidos, estamos en esta ocasión con el módulo 4, que trata sobre los textos académicos. Es el momento final en que terminamos un recorrido que empezó con una propuesta de definir el texto, conocer sus cualidades, comprender también cómo son los procesos de interpretación y de producción de textos coherentes, claros y adecuados, tanto orales como escritos, para centrarnos en el segundo módulo, en la oralidad, en el tercer módulo, en la escritura correcta, y ahora en este último módulo, en esta clase, veremos los tipos de texto y en concreto los textos académicos, que son aquellos con los que te encontrarás a lo largo de tu carrera en la universidad. Vamos entonces con los textos académicos. Para empezar este tema, lo primero que tenemos que plantear es la tipología, la clasificación de los textos. Y a estas alturas podemos plantear que los textos varían según distintos rasgos, según sus objetivos, según el destinatario, según el tema, por supuesto, y también según el ámbito en el que se dan. Así es que este objetivo, esta función que cada texto asume, se plasmará en un tipo de estructura diferente. Esas estructuras son las que determinan una diversidad de clasificaciones textuales. Hay distintas clasificaciones según criterios. De hecho, habrán escuchado hablar de textos escolares, textos infantiles. Allí tenemos una clasificación elemental que responde, por ejemplo, al tipo de destinatario en el que se dan estos escritos. Pero tenemos otras clasificaciones y la que más nos interesa es esa clasificación genérica que se asienta sobre dos principios fundamentales que son el objetivo y la función de los textos. También el contexto determinará fundamentalmente esa estructura. Así, objetivo y función hacen que los textos se plasmen en ciertas estructuras o formas predominantes. No podemos decir que se traten de estructuras o de formas puras, sino bases predominantes que están en esos tipos textuales. Las principales, ¿cuáles son? La narrativa, la descriptiva, la explicativa y la argumentativa. Son fáciles de diferenciar, pero a veces el hecho de que no se den de manera pura, sino entremezclada, hace que sean tal vez un poco complicado descubrir esa superestructura o forma que las domina de manera predominante. Lo que sí hay que tener claro es cuál es la función, el por qué elegimos un tipo y no otro. Si nosotros queremos contar que algo ha ocurrido, pasa algo, nos vamos a basar en una narración. Si lo que queremos es asentar una situación, un estado de cosas, decir que algo es de una determinada manera, elegiremos la descripción. En el caso de los textos académicos, claramente de lo que se trata es de explicar, de exponer una situación, pero no para describirla sencillamente, sino para dar razones lógicas, para asentar fundamentos de por qué las cosas son de determinada manera. Tendremos allí una estructura explicativa como dominante o predominante. Como dijimos, no pura. Por último, tenemos estos textos argumentativos que aparecen de manera predominante cuando el objetivo y la función que tiene el emisor respecto de ese texto es la de persuadir, convencer a otro de que algo se haga de una determinada manera, y para eso también dará razones. En esas razones pueden aparecer descripciones de situaciones de cosas, pueden aparecer relatos, sucesos, cosas que ocurrieron de determinada manera que hacen a que las decisiones que se tomen o las opiniones que se sostengan sean esas y no otras. Pero lo que predomina será, según la función, la intención, será la argumentación. Cada una de estas 4 formas o bases predominantes que hay en los textos nos determinará, nos marcará estructuras, formas de armar, de organizar nuestros escritos. Por ejemplo, una narración. Dijimos que la narración es aquella estructura en la que se cuenta algo que ocurre. Si algo ocurre, quiere decir que hay un qué, un hecho, que ocasiona un cambio, una transformación. Una situación inicial se transforma en una situación resultante por efecto de una acción. Por lo tanto, tendremos un qué sucede, un tiempo y un lugar determinados donde estas cosas se ponen a la vista, y también
un personaje, un protagonista, un quién, que puede ser una persona o un objeto, que lleva a cabo esta acción. Alguien es el que transporta esa transformación. Entonces, la estructura narrativa, por ejemplo, ya que estamos con este caso, lo que nos mostrará es cuál es la forma más lógica y razonable de entender y comprender esos sucesos. Por ejemplo, ya que esos sucesos se basan en acciones que ocurren, tal vez la manera más clara será contarlos de manera cronológica. ¿Qué pasa en los textos explicativos? Por tomar otro de los casos que estábamos viendo, esos textos en los que en la vida académica nos vamos a encontrar mucho más a menudo. En ellos, hemos dicho, se trata de contar, de explicar, de exponer razones lógicamente ordenadas. Por lo tanto, en ellos bastará demostrar el porqué de las cosas, dando de una manera lógicamente razonada esos datos. Y allí estará la clave de la estructuración de los textos académicos, que son, como hemos dicho, básicamente explicativos, aunque también pueden aparecer descripciones y argumentaciones, sobre todo. Vamos a ver ahora algunos tipos de textos de manera audiovisual para que tratemos de determinar más claramente a qué rasgos nos estamos refiriendo para deslindar un tipo y otro de estas 4 bases predominantes de las que hemos hablado. Veamos el primer video. El terremoto de Turquía deja 2 muertos y 79 heridos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, este es el balance del temblor de 5,9 grados en la escala Richter que sacudió este jueves el noroeste del país. El epicentro del seísmo tuvo lugar en Simaf, una ciudad de 100.000 habitantes en la provincia de Kütahya, a 300 kilómetros al oeste de Ankara. Además de los 2 fallecidos, el terremoto ha provocado daños en numerosos edificios y estructuras de la ciudad. La Media Luna Roja está instalando 5.000 tiendas de campaña para atender a los damnificados. Esta región industrial y muy poblada de Turquía vivió hace 12 años 2 terremotos que acabaron con la vida de más de 20.000 personas. Acabamos de ver entonces un texto claramente narrativo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quién? Este terremoto que ocasiona una consecuencia en un país ubicado el epicentro en el noroeste de Turquía, a 300 kilómetros de la ciudad de Ankara, el día jueves pasado. Todos ingredientes de una narración que, contada de manera cronológica, nos permiten comprender qué pasó. Aquí pasó algo. Esa es la función de la narración. Vamos a ver ahora 2 videos más. Vamos a tratar de descubrir comparativamente cuál es la base que predomina en cada uno, según siempre cuál es la intención que tienen. Fíjense, en el primero de los que vamos a ver a continuación, se trata de conocer o de responder a la pregunta de qué está pasando actualmente con el uso de Internet y las redes sociales en España. Se refiere a ese país la situación que se cuenta. El otro video, el segundo que vamos a ver a continuación, se trata de responder a la pregunta si las redes sociales mejoran la productividad empresaria. Según esas 2 preguntas o esas 2 situaciones, tratemos de deslindar o determinar de nuevo cuál es la base narrativa, la base textual predominante. Veámoslos. ¿Qué está pasando en Internet? Lo que está pasando es un cambio de paradigma. Según el último estudio de Red.es, en España hay 22 millones de internautas, de los que 20 millones es gente que accede todas las semanas 2 o 3 veces. Hay 2 millones de blogs en España en este momento. Eso quiere decir que hay 2 millones de personas que están actualizando y volcando contenido a la red y dando su opinión sobre productos, sobre servicios. Está pasando que un 80% de las personas que navegan por Internet están dadas de alta en una red social. Se calcula que cada persona está entre 2 y 2,5 redes con perfil activo. El mismo estudio nos dice que el 68% de las personas que están en Facebook son activas. Cuando decimos activas quiere decir que por lo menos una vez al día actualizan su estado. Y lo que también está pasando es que las redes en particular dejan de ser lugares donde uno va a intercambiar simplemente información lúdica o de entretenimiento, para ser lugares donde uno aporta valor y aporta contenido, recomienda productos y servicios, y donde cada vez más el target de la edad va subiendo.
entre 16 y 24 años se calcula que el 98% de este target está en Internet y están en redes, pero por ejemplo el target que más crece en Facebook es el que va de 35 a 45 años. En el evento se ha hablado, ¿no?, del tiempo que consumimos buscando cosas que hemos perdido, documentos que podemos mantener en digital, slides que ya hemos hecho y que queremos enseñar a un cliente y que a lo mejor las tenemos que volver a hacer, pues las hemos perdido, pues las ha hecho un compañero y no tenemos acceso a ellas. Se ha hablado de 6.000 euros al año por empleado perdidos en rehacer cosas que ya están hechas. Esos 6.000 euros son ahorro, puro y duro. Esa es la mejora de la productividad. ¿Pudieron descubrir cuáles son esas bases predominantes? ¿Pudieron captar las diferencias en la intencionalidad de cada uno de estos textos? En el primero de ellos, el expositor, el autor, lo que intenta es describir una situación. Empieza con la pregunta, ¿qué está pasando con Internet? Básicamente en España, que es donde él se ubica, se localiza. Y entonces nos deja datos. ¿Cuántos millones de personas son usuarios de Internet? De esos, el 68% son activos en redes sociales. De esos 5 hay 5 ingresos diarios por cada una de esas personas a estas redes sociales, etcétera, etcétera. No nos dice si esto es bueno o es malo, no juzga, no valora. Tampoco nos dice qué hay que hacer con esto ni qué explicación motiva que estas cosas sean de esta determinada manera. Simplemente responde a la pregunta, ¿qué está pasando hoy con Internet? Dando datos, sentando una realidad. Un texto claramente descriptivo, aunque tenga fragmentos de narración. Por ejemplo, cuando dice lo que la gente hace en su casa, en sus hogares, cotidianamente en España, en ese uso de Internet. El siguiente video que vieron, lo que trataba de responder era si el uso de las redes sociales mejoraba o no la productividad empresaria. Pudimos ver distintas opiniones, distintos argumentos, son juicios de valor de las personas que hablan, claramente interesadas, porque se trata de consultoras, de empresas consultoras que utilizan estas redes y que además las emplean dentro de su propia empresa. No solamente las difunden, sino que también las utilizan en su trabajo y tienen sus valoraciones. La mayor parte de ellos a favor, aunque también tenemos una opinión al final que dice por una parte sí, por otra parte no. Evidentemente hay fragmentos descriptivos de la realidad, pero para tomar una posición, ahora sí, para juzgar, para valorar, para hacer partícipe al auditorio, al destinatario, de una posición a favor o en contra de esto que se ha planteado. ¿Favorecen o no favorecen las redes sociales la actividad empresaria? Vemos claramente entonces cómo se pueden observar estas bases predominantes y cómo un mismo tema puede encararse en estructuras distintas, en tipos de textos distintos, según el objetivo que tenga. Vamos al último caso, al último video. En él vamos a tratar de ver cómo una infografía que está dentro de un noticiero de la CNN trata de explicar la crisis financiera reciente en el mundo. Los mercados en Estados Unidos, como estamos viendo, siguen resintiendo, mejor dicho, la incertidumbre que genera la crisis económica, pero en medio de esta crisis muchos se preguntan cómo comenzó todo, porque ya se perdió de vista. Para eso, Luis Carlos Vélez trae de nuevo para que explique a la familia Plata. Todo comenzó en el año 2001, cuando la economía estaba empezando a sufrir los efectos de la explosión de la burbuja de Internet. La Reserva Federal de Estados Unidos, para evitar un colapso económico, provocado también por los atentados del 11 de septiembre, empezó a bajar sus tasas de interés. La idea era que a una tasa de interés más baja, las empresas pudieran pedir más dinero prestado y así hacer más inversiones. Pero la baja en las tasas de interés también fue aprovechada por las personas que querían comprar una casa, como la familia Plata. A menor tasa de interés, se encontraron con una hipoteca más favorable. Los bancos se dieron cuenta de esta tendencia y empezaron a ofrecer nuevos tipos de contratos y oportunidades de compra de casas. Muchas familias, como los Plata, empezaron a comprar propiedades.
El negocio captó la atención de Wall Street, que empezó a comprar paquetes de hipotecas a los bancos para venderlas en el mercado secundario. Entre más hipotecas, mejor para Wall Street y para los bancos. Esta práctica permitió que muchas familias se endeudaran más allá de sus posibilidades y por lo tanto fue solo cuestión de tiempo para que no pudieran cumplir con sus obligaciones. Su deuda era grande, sus ingresos pequeños. Las familias simplemente dejaron de pagar y por lo tanto empezaron los embargos y los remates. Miles de familias resultaron afectadas. Y con su sufrimiento golpearon a los bancos. Las instituciones financieras entran en crisis, se quedan sin dinero, sin liquidez. Esto hizo que los inversionistas empezaran a vender los papeles relacionados con hipotecas que habían comprado, afectando directamente los balances de los bancos. Los inversionistas que operan en Wall Street al mismo tiempo empezaron a sentir que la crisis era cada vez mayor. Muchos entraron en pánico, provocando la caída de los principales indicadores bursátiles. Pero quien más sufre es la familia Plata, que también ve como su plan de retiro 401k atado a los mercados bursátiles pierde valor. A la larga, la familia Plata se quedó sin plata, sin casa, sin ahorros y probablemente sin... Es claramente una explicación. Acá sí que se trata de decirle al destinatario, a los que hemos escuchado nosotros, qué ocurrió y por qué ocurrió. Los datos que aparecen, las descripciones, las acciones o narraciones que pueden aparecer, no tienen el objetivo de juzgar o de valorar, de sentar una posición subjetiva, sino de darnos razones explicadas de manera lógica, puestas en relación concatenada de causa y efecto. Es un texto explicativo muy clarito, como lo son en general o deberían serlo los textos académicos. Vamos entonces a meternos en ese tipo de texto que es de lo que se trata básicamente este módulo último, en el que vamos a tratar de ayudarte con estrategias para enfrentarte a producir y comprender monografías, informes, ensayos, que son los tipos de textos con los que vamos a trabajar a partir de ahora. El texto académico se caracteriza sobre todo no solo por esa base explicativa que hemos dicho, que es la predominante por los objetivos que tiene, sino porque dentro de todas las explicaciones posibles o dentro de los textos explicativos posibles, se organiza alrededor de un ámbito muy determinado, que es la universidad, que es el lugar del saber científico, de la construcción de una disciplina, del avance y el progreso del conocimiento, y también alrededor de un destinatario específico, que tiene unos intereses determinados que son también especializados, muy propios de la disciplina de estudio. Esto determina ciertos rasgos muy diferenciales. El objetivo, como hemos dicho, es la búsqueda del conocimiento, y ese tipo de conocimiento en el texto académico tiene dos rasgos o dos características salientes. Por un lado, es un conocimiento que ha de ser sistemático. Esto quiere decir que tiene que ser expuesto con validación, con justificación, validado con métodos propios de la ciencia o la disciplina de la que se trata. Otro rasgo que tiene este tipo de conocimiento es que debe ser de alcance social. Eso significa que es un tipo de conocimiento o de saber que no tiene sentido que quede guardado, sino que tiene que ser de relevancia, de aplicación, de lo que se denomina extensión social, y que por lo tanto necesita ser conocido, publicado. Algunos ejemplos de texto académico podemos ver en lo que seguramente ya conocemos por el lado de los textos escritos, los artículos, las tesis, tesinas o trabajos de fin de carrera, los ensayos, las monografías, los informes, los artículos publicados en revistas especializadas en una disciplina llamadas journals, y también las respuestas de exámenes. Se espera que éstas respondan, por lo tanto, a esa estructura explicativa que tiene que ser además clara y precisa. Dentro de los textos orales nos encontramos con las conocidas ponencias o conferencias en congresos, las clases magistrales, y también habrá videos documentales que tienen la función de sistematizar y condensar hallazgos con resultados específicos de una disciplina, como vamos a tener ocasión de ver al final de esta clase.
Les muestro una diapositiva donde se ejemplifican algunos de estos tipos de texto que así a un pantallazo gráfico podemos llegar a reconocer. Por ejemplo, revistas científicas que integran una colección dentro de un saber. Un índice vemos allí que nos muestra cómo se organiza de manera muy sistemática esos conocimientos alcanzados, que tienen que ser muy lógicos, muy ordenados. Y también podemos ver en este gráfico, por último, abajo, cómo se estructura también en secciones o partes muy formales, muy esquematizadas, con una portada, un índice, una introducción, capítulos, bibliografía, etc. De todo eso, que seguramente habrás leído ya en el módulo de lectura, vamos a hablar aquí también de manera sintética a continuación. Para resumir un poco, el tipo de texto académico tiene, como hemos dicho, una base explicativa predominante, aunque puede contener descripciones y argumentaciones también, porque claramente cuando nosotros explicamos y mostramos una realidad que queremos sustentar, estamos tomando una posición y por lo tanto hay un aspecto argumentativo. Un rasgo que hemos dicho recién es que es un texto fuertemente estructurado. Hay unas partes que hacen que lo reconozcamos por el paratexto, esa portada, índice, introducción que hemos dicho antes, que hemos mostrado en ese gráfico, y unas secciones, que son los capítulos o apartados que nos permiten ir avanzando por partes de manera muy clara y muy concatenada cuando se plantea un texto académico de envergadura, como es una tesina, por ejemplo, o una monografía. El hecho de que responda a un contexto comunicativo formal, no familiar, también le da unos rasgos especiales en el lenguaje. No deben aparecer, por lo tanto, expresiones familiares ni informales. Todos los coloquialismos, de los que hemos hablado ya en módulos anteriores, deben estar ausentes de este tipo de texto. Bueno, vamos a dejar entonces un minutito para pensar en esto, antes de disponernos a encarar cómo será entonces la escritura de un texto académico. Hemos visto entonces cuáles son los rasgos que tienen los textos expositivos y en concreto los académicos, que están signados sobre todo por ese objetivo y por ese ámbito universitario que tiene que ver con la disciplina, con el saber, con el progreso de la ciencia. La pregunta es, ¿cómo encarar ahora la escritura de un texto académico? ¿Cómo encarar esa investigación, ese saber que es lo que nos interesa, a lo que nos interesa contribuir? Hay tres aspectos fundamentales o tres fases fundamentales para encarar ese texto investigativo. En primer lugar, la investigación propiamente dicha. Esa investigación que tiene que tener ciertos rasgos. En primer lugar, tiene que tener el rasgo de la profundización, de la exploración bibliográfica, por ejemplo, la exploración de los casos, de la realidad, la obtención de datos. Eso es fundamental. Y entonces allí en lo que nos tenemos que fijar es sobre todo en un rasgo de la originalidad, la novedad, el hallazgo. Si no hay hallazgo de algo nuevo, entonces nuestra investigación no será un verdadero aporte a la ciencia. No significa esto que tenemos que encontrar algo que nadie conoce hasta ahora. Puede ser una reelaboración a partir de las teorías con las que nos encontramos dentro de una disciplina desde un punto de vista nuevo, o la aplicación a un caso nuevo de una teoría previamente organizada y conocida por la comunidad académica. Pero además, esto tiene que hacerse, este paso de la investigación,
según unos métodos muy precisos, que son esos procedimientos, esos métodos avalados por la ciencia, los que todos emplean para reconocer la validez de los datos que vamos consiguiendo. Esto entonces en la fase primera de la investigación. Una segunda fase es la selección. Cuando nosotros nos encontramos en este primer momento de la investigación con una gran cantidad de información, una gran cantidad de fuentes bibliográficas, hemerográficas, casos, datos, evidencias, tenemos que seleccionar propiamente los que nos sirven para demostrar con explicación lógica aquella tesis hacia la que nosotros nos dirigimos. Por lo tanto, esta fase de la selección es fundamental y para poder aplicarla correctamente antes de escribir un texto que sea caótico, por ejemplo, o confuso, en este momento es cuando tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es nuestro aporte a partir de todo lo que hemos conocido y aprendido hasta acá? Y entonces sí nos metemos en la tercera fase, que es la de la redacción propiamente dicha. Entonces, hemos visto estas tres fases: investigación, selección y redacción. No olvidemos que en este segundo momento es cuando se ponen en juego también nuestra capacidad de resumen y síntesis, por lo tanto, de comprensión correcta de aquello que es atinado y relevante realmente, información útil, y nuestra capacidad de producción, que es cuando escribimos nuestro texto resumen, donde no deben faltar las expresiones que correspondan realmente a las palabras de los autores, de los textos fuente, y en muchas ocasiones también citas textuales, de modo que después, a partir de nuestras fichas resumen, nosotros seamos capaces de exponer los contenidos en el momento de la redacción, recurriendo a las citas textuales de nuestro resumen sin tener que volver, como les decía, al texto fuente. Vamos a concentrarnos por un momento más ahora en la redacción. La redacción de esos textos académicos son, como decíamos antes, fuertemente estructurados, están muy pautados. Ese ámbito académico, ese contexto en el cual se dan, los hace extremadamente formales. Así es como funcionan universalmente, así es como se reconocen dentro de toda la comunidad científica internacional. Y por lo tanto nosotros también tenemos que respetar esas formas o estructuras. Tenemos dos tipos de estructuras que respetar. Por un lado, el paratexto. El paratexto que responde a todos aquellos aspectos que acompañan al texto académico en sí, a la investigación en sí, y contribuyen a presentarla con claridad, a darle la legibilidad, el significado de lo que cada uno de esos aspectos o de esas partes significa. Dentro del paratexto tenemos que tener en cuenta que se incluyen la portada, el índice. Antes del índice, de manera optativa, podría haber un epígrafe y antes también agradecimientos. Estos suelen aparecer en textos académicos extensos, como las monografías o las tesis doctorales. Pero además, entonces, junto a la portada y el índice, luego viene el contenido con los capítulos en sí y, por último, la bibliografía y los anexos, si los hubiera, que también son optativos según el tipo de texto del que se trate. No siempre entonces los vamos a encontrar. Como les decía, tenemos dos aspectos, dos apartados o dos niveles dentro de los cuales se estructura la redacción. Este paratextual que acabamos de exponer y el aspecto del texto académico en sí mismo. El texto académico en sí, que es donde se desarrolla, donde se expone el contenido en secciones o capítulos. ¿Cuáles son las secciones de ese texto académico en sí mismo? Básicamente, tres grandes apartados, aunque no lleven esos títulos propiamente: introducción, desarrollo y conclusión. Introducción y conclusión sí son dos títulos que suelen aparecer en todo texto académico. En cambio, desarrollo no es un concepto que suela aparecer titulando esas secciones o apartados o capítulos de los que se trata. Lo que sí es importante ahora en esta clase es que quede claro qué aspectos son los que forman parte de la introducción. En la introducción, que abarca más o menos aproximadamente un 10% del total de la investigación, en páginas me refiero, estará siempre planteado en primer lugar el tema o problema. Yo no puedo empezar a presentar
una investigación sin decir de qué se trata. Por lo tanto, lo primero es eso, presentar el problema, el tema. También podría, si fuera el caso, si fuera una decisión importante, explicar por qué ese tema, dónde se originó la motivación por tratar ese problema. También tiene que estar, junto al problema o tema, la explicación de la metodología y de los objetivos, que puede estar en ese orden o en otro, es decir, al revés, según el interés que nos vaya guiando sobre el tema en sí. Es decir, será la exposición temática la que determine si primero explico cómo lo hice o si primero explico cuáles eran los objetivos que me guiaron. En todo caso, lo que tiene que guiarnos es la lógica de la coherencia y de la claridad, por supuesto. Entonces, a partir de esa introducción, vamos al desarrollo con las secciones o capítulos, con los títulos y subtítulos que vayan guiando de manera clara y coherente y sobre todo jerarquizada la investigación, los hallazgos en sí mismos, para llegar por fin a una conclusión que retoma, cierra todos los hallazgos principales encontrados, generalmente reiterando cosas que ya han aparecido a lo largo del texto, pero resaltando su novedad, de manera muy sintética y muy directa. También la conclusión es el lugar donde yo puedo dejar abiertas preguntas para investigaciones futuras o preguntas que quedan frente a la investigación, frente a toda la exploración que se ha realizado y no se pueden responder. Eso sí, mi investigación particular sí tiene que llegar a demostrar, a fundamentar demostraciones a partir de las investigaciones que he realizado. Entonces vamos, después de la conclusión, a hablar de los distintos tipos de texto académico, muy en concreto con los que te vas a encontrar en la actividad universitaria. Les dije al comienzo que la monografía, el ensayo y el informe eran 3 de esos tipos. Nos metemos entonces en ellos. ¿Qué características tienen? La monografía, como su nombre lo indica, viene de la palabra del prefijo mono, uno, único. Trata un tema único, pero lo analiza en profundidad y por lo tanto es una exposición pormenorizada y actualizada de la información. Actualizada quiere decir que en la monografía no pueden faltar los datos más recientes que hay sobre un tema y por lo tanto es un texto explicativo, pero que también lleva a una conclusión, porque aunque yo haga una recopilación de información, tengo que llegar a encontrar que estamos frente a una situación determinada. Algo falta, algo está puesto a la vista, algo se destaca o algo hay que hacer y eso queda en evidencia. Por lo tanto, también tiene un aspecto argumentativo. Pero el lenguaje de la monografía tiene que ser muy preciso. En la monografía acude a definiciones, a citas, a conceptualizaciones bien precisas. En cuanto al estilo, el orden de los datos para captar la atención, para lograr la explicación coherente, es lo que más se destaca. ¿Qué pasa con el ensayo? El ensayo, a diferencia de la monografía y del informe también, es un texto más libre en el estilo. Es un texto que tiene un sesgo argumentativo que no tienen los demás de manera predominante. Aquí sí se permite una cierta libertad al escritor, pero una libertad para tratar un tema académico. Por lo tanto, toda esa argumentación, toda esa persuasión que se realiza a partir de una hipótesis que se pone en duda, que se quiere debatir o que se quiere fundamentar, se hace con fundamentos, con argumentos académicos, científicos, con evidencias, con citas, con datos. Eso sí, se permite, como les decía, esa soltura en el estilo que admitirá incluso hasta rasgos literarios. Combina, junto con la precisión académica, con el rigor del conocimiento que debe poner en evidencia el que escribe el ensayo, también, como les decía, junto a eso se combina la capacidad de provocar atracción y placer por la misma lectura del texto escrito. Vamos al informe en último lugar. El informe es un tipo de texto mucho más escueto, mucho más acotado y también muy funcional. El informe lo que busca es exponer los datos, los análisis realizados con un fin específico, pero también práctico.
Por eso decimos que es un texto funcional. Generalmente se hace a pedido de otro, para satisfacer una necesidad, para llegar a una conclusión, para poder realizar y fundamentar una propuesta. Por eso los informes, que generalmente son más breves que las monografías, que las tesis, están llenos de datos, con frases concisas, directas, sencillas, pero también están llenos de gráficos, de tablas, de imágenes, que avalan con la evidencia toda esa información que hemos recopilado, que hemos recaudado, para concluir en el cierre o conclusión una propuesta o una valoración. La finalidad, como les decía, es que con esa información se pueda hacer algo, se pueda tomar una decisión, por ejemplo. En todos estos textos académicos es fundamental citar. Lo hemos visto ya en la lectura. ¿Por qué citar? Porque en primer lugar tenemos que avalar la legitimidad de las afirmaciones que estamos diciendo. Si los textos académicos son aquellos que hacen progresar el conocimiento, siempre se sustentan en los saberes previos. Y eso es lo que valida las afirmaciones nuevas y los hallazgos nuevos que nosotros podemos aportar. Esa es una de las razones por la que la cita es fundamental en los textos académicos. Pero también porque si precisamente se basan en lo que ya se sabe, nosotros no podemos realizar afirmaciones sin reconocer la fuente. Es, por tanto, una razón ética también la que nos lleva a citar siempre. Recuerden, por lo que se ha visto en el módulo de la lectura, que la cita se coloca entre paréntesis, indicando el apellido del autor y el año de publicación. No se hacen notas al pie con toda la explicación bibliográfica de esa referencia. La bibliografía, en todo caso, al final, será el lugar donde sí estén todos los datos explayados. La cita es el modo de no incurrir en plagio, que es un delito penado. Hay distintos tipos de citas: la cita directa, que será la cita textual, y la cita indirecta, que es aquella donde aparece parafraseado el concepto, sin entrecomillar. Veamos unos ejemplos de citación. Aquí vemos 3 casos: cómo se cita un libro, cómo se cita un artículo y cómo se cita una fuente extraída de Internet. La diferencia fundamental, por ejemplo, entre el libro y el artículo, es que el nombre del texto en sí mismo, del libro que lo contiene, está en cursiva. Y si dentro de eso, de ese libro que lo contiene, hay un artículo citado, ese se pondrá en primer lugar, como se ve en el segundo ejemplo. La monografía es el texto del capítulo o artículo que está en el libro Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Solamente va en cursiva el título del libro, pero el título del capítulo o artículo no va de ninguna manera especial, ni entrecomillado, ni en cursiva, ni de ninguna otra forma. Esto lo recalco porque responde a las normas APA, que son las que seguimos en la universidad y que son las que convencionalmente se están utilizando de manera mucho más frecuente en la comunidad académica universal. Tenemos por último el caso de Internet. ¿Qué es lo que lo distingue y qué es lo fundamental cuando tomamos una cita de un sitio web? En ese caso, sí pondremos, igual que en los casos anteriores, el apellido y la inicial del nombre del autor, con la fecha de la publicación en Internet. Si tenemos el mes lo ponemos, si no, no. Y todos los demás datos igual, salvo porque allí sí o sí tenemos que poner cuándo ha sido visitado o recuperado ese texto de ese sitio y exactamente en qué dirección HTTP está. Y por lo tanto, de qué manera se puede volver a descubrir o encontrar. La razón por la que ponemos la fecha de la recuperación es porque en esa ocasión estaba, y estaba de esa manera, lo cual no implica que pueda haber cambios en visitas sucesivas.